Sensores de temperatura. Están formados por una pieza bimetálica que consta de dos metales con distinto coeficiente de dilatación térmica unidos firmemente. Cuando se produce un cambio de temperatura, la pieza se deforma según un arco, de manera que el radio de la curvatura varía de forma inversamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre los dos metales. Un sensor de posición o desplazamiento permite la transformación en la señal eléctrica correspondiente. Se emplean directamente como actuadores para abrir o cerrar contactos cuando se alcanza una temperatura y para la protección e interruptores térmicos de circuitos eléctricos. Sensores de presión. Los sensores de presión o transductores de presión son muy habituales en cualquier proceso industrial o sistema de ensayo. Su objetivo es transformar una magnitud física en una eléctrica. En este caso, transforman una fuerza por unidad de superficie en un voltaje equivalente a esa presión ejercida. Los formatos son diferentes, pero destacan en general por su robustez, ya que en procesos industriales están sometidos a todo tipo de líquidos, existiendo así sensores de presión para agua, sensores de presión para aceite, líquidos de frenos, etc. Sensores de nivel. Un primer método para detectar el nivel se basa en emplear un flotador con una polea y un contrapeso. El ángulo girado por la polea es proporcional al nivel del líquido y abre y o cierra un contacto eléctrico. Llega un momento que al activar el interruptor, por ejemplo, pone en funcionamiento una bomba de agua para que se llene el depósito que está en el nivel bajo. Otra técnica consiste en medir la diferencia de presión entre el fondo del depósito y la superficie del líquido, ya que hay una relación entre la altura y la diferencia de presión. Sensores de proximidad. Este tipo de sensores se basan en la detección de objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. El más común de estos son los interruptores de posición, los detectores capacitivos, los inductivos, entre otros. Sensores piezoeléctricos. En los sensores de presión piezoeléctricos, el elemento de medición se basa en un cristal que produce una carga eléctrica proporcional a la presión aplicada. Este efecto se conoce como efecto piezoeléctrico. Los sensores de presión piezoeléctricos son ideas para la medición de presiones dinámicas, pequeñas pulsaciones de presión a altas presiones estáticas, medición de presión cuasi estáticas que necesitan sensores de temperatura muy pequeños o muy altos. Sensores de luz. Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un transductor fotoeléctrico para convertir la luz en una señal eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de salida. El sensor de luz más común es el LDR, resistor dependiente de la luz. Es básicamente un resistor. Cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz. Sensores de humedad. El sensor de humedad es un dispositivo utilizado en espacios de interior a fin de controlar la temperatura y humedad del aire. Las magnitudes medidas por el sensor son transformadas en una señal eléctrica. El sensor de humedad cuenta con dos microsensores calibrados en función de la humedad relativa del área o la zona. Al entrar en contacto con el aire, el sensor emite una señal a los sistemas de extracción higoregulables, situados en la cocina o el baño. Estos emiten el aire viciado necesario para regular el aire. En caso de que sus valores no sean los adecuados o no coincidan con los predeterminados. Sensores de sonido. El sensor de sonido es un módulo que convierte las ondas acústicas en señales eléctricas. En términos muy sencillos, los detectores de sonido funcionan en base a los cambios de capacitancia causados por la vibración de las ondas sonoras. La vibración del aire mueve el diafragma del micrófono causando un cambio de capacitancia en el condensador acoplado. El cambio de capacitancia que se amplifica por el módulo resulta en la lectura de la señal. Sensores magnéticos.
Los sensores magnéticos son dispositivos medianamente sofisticados que, gracias a las placas imantadas o conducción eléctrica, pueden detectar campos magnéticos y su intensidad dentro de un área sensible, convirtiendo dichos datos en impulsos eléctricos. Este tipo de sensores tienen un gran número de aplicaciones tanto dentro como fuera de la industria. Fuera de ella sirven para la detección de la proximidad de un polo imantado, lo que ayuda a identificar fallos de seguridad o llevar controles abierto-cerrado en ciertas áreas. Dentro de la industria pueden usarse para la detección de proximidad o posición relativa de un objeto metálico, por ejemplo, los émbolos de cilindro neumático. Sensores ópticos. Los sensores ópticos son esencialmente dentro de la robótica porque son los que permiten ver determinados objetos y transformar esta respuesta visual a un impulso eléctrico. Estos sensores no poseen una visión convencional, sino que perciben un haz de luz constante que, al ser interrumpido o al variar de intensidad, generan un estímulo que es medible. Son esencialmente para muchas actividades dentro de la industria, principalmente como detectores de intrusos al campo de trabajo de una máquina industrial, lo que permite parar el trabajo antes de colisionar con algún objeto o persona. En su mayoría suelen estar compuestos por fotorresistencias o componentes fotoeléctricos que pueden proporcionar una cantidad muy grande de datos sobre un área concreta. La mayoría de estos sensores que hemos visto pueden conseguirse en tiendas de electrónicos y tecnología comunes. Así también pueden conseguirse en sitios web como Amazon o Mercado Libre. Pero cuando se trata de productos un poco más complejos, las ofertas son más de proveedores y compañías especializadas en este tipo de productos.